Ya, autoinmunidad va a ser la pérdida de la tolerancia. Al final, una discusión tolerancia es un poquito de autoinmunidad. Hay áreas de autoinmunidad, pero no son muy genéricos, porque ustedes van a tener clases para autoinmunidad después, relacionada con la clínica. Entonces nos vamos a centrar más en tolerancia. No mucho molecular, entonces vamos a hacer bastante suave. Tolerancia inmunológica. ¿Qué cosa es tolerancia? Respuesta inmune. Poder generar, respuesta inmune, poder generar una respuesta contra diversos organismos, microorganismos. Pero, microorganismos extraños. Microorganismos extraños. ¿Por qué microorganismos? Antígenos, no necesariamente microorganismos, antígenos, porque pueden no ser de un microorganismo. Antígenos. Entonces la respuesta inmune es la capacidad de generar una respuesta frente a un antígeno. Capacidad de generar una respuesta frente a un antígeno. Pero para poder generar una respuesta frente a un antígeno, el sistema que monta la respuesta, o sea, el sistema inmune, nuestras células, nuestros tejidos, tienen que reconocer a ese antígeno. Y al reconocerlo, hacen mecanismos que responden. Eso es la respuesta inmune. Pero para responder conociendo, yo necesito que responda frente a eso que conoce como extraño. Como extraño, ¿de acuerdo? Un antígeno extraño a mí tiene que entrar y tiene que ser reconocido por mi organismo y responder frente a eso. La gran pregunta es, ¿y cómo sabe que es extraño? ¿No? ¿Y cómo sabe que es extraño? Si decimos cómo sabe que es extraño, es porque previamente ha debido de conocer lo mío. Tuvo que haber conocido lo mío para saber, una vez que yo tengo un repertorio de lo que es mío, entonces todo lo que entre después y que no lo haya conocido antes será extraño. Y frente a eso respondo. ¿Ok? Entonces, mi organismo debe tener mecanismos para suprimir la respuesta cuando sabe que es mío. Porque el linfocito B o el linfocito T, la hora que reconoce algo, le presentan algo, el linfocito tiene una sola forma de responder, o citoquinas o anticuerpos. ¿De acuerdo? Eso va a ser la respuesta del linfocito. Pero ¿cómo hago que no responda frente a algo? Lo regula. Hay varios mecanismos. La regulación es un mecanismo, ¿no? La regulación es un mecanismo. Entonces, tengo que reconocer. Lo que quiero, la idea central es que se tiene que reconocer lo nuestro también. Se tiene que reconocer. ¿Cómo definimos tolerancia inmunológica? Tolerancia. Ya definimos cómo es respuesta. Tolerancia es la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno, ya sea propio o extraño. Si es que mi organismo, miren lo que dice, es la incapacidad de producir una respuesta, no es la incapacidad de reconocer, no, sí lo voy a reconocer, los antígenos sí los voy a reconocer, pero reconocidos no puedo montar respuesta, no produce nada. A eso así lo definimos en la tolerancia, la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno. Respuesta específica porque la tolerancia va a estar definida en la respuesta inmune adaptativa, en la respuesta inmune adaptativa. Entonces,
incapacidad de responder frente a un antígeno. Y ojo que este antígeno puede ser propio o extraño. Generalmente se le dice autotolerancia cuando la incapacidad de responder es frente a un antígeno propio, autotolerancia. Pero se puede inducir una tolerancia frente a un antígeno extraño. Si en etapas muy tempranas del desarrollo inmunológico exponemos al sistema inmune a un antígeno extraño, o sea, por ejemplo, en etapa embrionaria en un organismo, en un ratón, en un roedor, en etapa embrionaria, le vamos inyectando poco a poco un antígeno extraño, después puede ser de un bicho, y después cuando el ratón, el animal, es adulto, no va a responder frente a ese antígeno, porque lo considera como propio. Nuestras plantas también. Depende de qué trasplante. El trasplante de médula, por ejemplo. En el trasplante de médula sí. ¿Por qué? Porque las células que estoy trasplantando están en desarrollo recién. Pero si es un trasplante de un tejido maduro, no es tolerancia. Induzco una tolerancia, se llama tolerancia periférica, lo vamos a ver en un momento. Es otro sistema. Pero si es que hay un trasplante de médula, acuérdense que la médula está metiendo células madres, células no diferenciadas. Ahí estoy generando tolerancia. Ok. Entonces, cuando no hay respuesta frente a un antígeno propio o extraño, le llamamos tolerancia. ¿Y cómo genero esa tolerancia? ¿Cómo se genera la tolerancia? Por contacto previo con dicho antígeno. Cuando se dice por contacto previo, quiere decir que tiene que reconocerlo, tiene que haberlo visto para generar tolerancia. Si nunca lo ha visto, no puede generar tolerancia. La autotolerancia es el concepto más importante inmunológicamente de la tolerancia. Repito, la tolerancia se puede generar contra un antígeno mío o contra un antígeno extraño. Pero lógicamente lo que más me interesa es la autotolerancia, o sea, no reaccionar contra lo mío. Porque si no reacciono contra lo extraño, más bien eso me va a generar enfermedad, es su patología. Porque la respuesta normal es que mi organismo reaccione. Entonces la autotolerancia es establecida cuando los linfocitos entran en contacto con antígenos propios durante su desarrollo. Los linfocitos son células que están constantemente en desarrollo. Se están primero originando en hematopoiesis, después se maduran. ¿En dónde se maduran? Timo los T, médula los B, y después salen a trabajar. Salen a trabajar y van, después de la maduración, generan, se maduran y se activan. La activación es el siguiente proceso. ¿Dónde se activan? En órganos linfoides periféricos. En órganos linfoides periféricos. Vaso, ganglios, etc. Ahí ven al antígeno y ahí se comienzan a activar. Y después de activarse se convierten en efectores hasta que van a morir o van a memoria. En efectores y luego muerte o memoria. Todo esto se llama desarrollo. Durante todo este desarrollo de los linfocitos es que tienen que desarrollarse esta tolerancia. La respuesta inmunitaria normal, entonces, es cuando el linfocito reconoce al microorganismo que tiene un montón de antígenos. Entra en contacto con el antígeno y la respuesta normal es proliferación y diferenciación. La proliferación y la diferenciación son parte de la activación del linfocito. El linfocito reconoce y comienza a proliferar, eso es aumentar la velocidad de duplicación. Y diferenciarse, eso significa cambiar su patrón de expresión de sustancias. Secreta algunas sustancias y cuando se diferencia comienza a secretar algunas más y algunas en mucho mayor cantidad. Los linfocitos B durante la diferenciación se convierten en células plasmáticas, es decir, comienzan a cortar las inmunoglobulinas que las expresan en mayor cantidad y las otras como anticuerpos.
Y los linfocitos T, cuando se diferencian, Interleucina. producen citoquinas, un montón de citoquinas, a veces de diferente naturaleza a la que producían antes de estar diferenciados. Esa es la respuesta normal. ¿Qué sucede en la tolerancia? Y repito, nos importa más la autotolerancia. Cuando el linfocito entra en contacto con un antígeno propio, cuando entra en contacto con un antígeno propio, puede tener tres tipos de respuestas en términos generales. Tres tipos de respuestas. Primero, anergia. Anergia. ¿Qué significa anergia? Ahí está definida. Falta de reactividad funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que el linfocito no muere, el linfocito sigue allí, pero incluso reconociendo al antígeno, es incapaz de reaccionar. Puede estar en contacto, puede reconocer al antígeno, si es un linfocito B, lo reconoce, pero no produce anticuerpos. Si es un linfocito T, lo puede reconocer, pero no produce citoquinas. A eso se le llama anergia. Falta de reactividad funcional. ¿Qué puede suceder también? Puede suceder que en contacto con el antígeno propio, el linfocito entre en apoptosis, o sea, lo reconoce al antígeno y se mata. ¿Por qué? Porque es inútil. Defectuoso. Si el linfocito reconoce que ese es un antígeno propio, significa que él mismo se reconoce como inútil, puesto que está reconociendo a algo contra el que no debe responder. Entonces es una línea de linfocitos inútil. Entonces entra en apoptosis, muerte celular. Y la tercera respuesta es el cambio de especificidad, o también llamada como edición del receptor. Cambio de especificidad o edición del receptor. Significa que el linfocito reconoce algo, pero no debe reaccionar frente a esto, tiene todas las señales de coestimulación, entonces cambia especificidad, o sea, arregla sus receptores para reconocer algo parecido, pero que no es lo mismo. Algo parecido, pero que no es lo mismo, es la única manera de sobrevivir. Porque si sigue reconociendo lo mismo, ¿qué cosa debe sucederle? Apoptosis. Debe morir porque es inútil. Entonces la única manera de sobrevivir es que cambie. Y acuérdense que existe una maduración en el reconocimiento, tanto para B como para T, que reconoce y durante evolución por mutaciones va ajustando el sitio de reconocimiento a que sea más adaptable al antígeno. Eso sucede acá, en el cambio de especificidad. Todos estos fenómenos que se dan se realizan en dos niveles. La tolerancia se establece en dos niveles y tienen dos nombres. Una se llama tolerancia central y la otra tolerancia periférica. La tolerancia central se denomina así porque es el reconocimiento del antígeno y la actitud que toma la célula que reconoce al antígeno en órganos centrales. En órganos centrales, por eso se llama tolerancia central. Lógicamente esta tolerancia central entonces será inducida en las células durante el desarrollo de los linfocitos. Durante el desarrollo de los linfocitos, no durante la activación, porque la activación es posterior. Durante el desarrollo de los linfocitos. Es la tolerancia más importante para nosotros y es la que genera la autotolerancia. Es como cuando un animal comienza a reconocer lo propio en etapa embrionaria, porque recién está desarrollando sus órganos centrales. Ahí es cuando comienza a entrar sus células inmunológicas, sus linfocitos comienzan a entrar en contacto con lo que es de él.
en estos órganos centrales. Y desde ahí comienza a anularse la respuesta frente a los antígenos que está viendo en este momento. ¿Ok? Es establecida en linfocitos inmaduros durante su diferenciación. Por eso es que se hace en órganos centrales. Los linfocitos B en médula y los linfocitos T en timo. Están desarrollando y por eso es que se le denomina central. En los órganos centrales, cuando el linfocito se está recién desarrollando, no activación, es desarrollo, maduración de linfocitos, ahí se realiza esta tolerancia central. Entonces tenemos precursores linfocíticos, estos son de médula, hematopoiesis, se desarrollan a linfocitos inmaduros y estos linfocitos inmaduros pueden pasar a linfocitos maduros, pueden convertirse en células reguladoras, desarrollo de linfocitos T reguladores. Estos son solo linfocitos CD4, o sea, solo expresan CD4 más, los reguladores. Reconocimiento del antígeno propio, o sea, están viendo antígenos del mismo organismo y les dije, habían 3 tipos de respuestas. Apoptosis, eliminación, reconoce al antígeno propio, se reconoce inútil y el linfocito tiene que ser eliminado. Modificación de receptores, edición del receptor. Por ejemplo, esto es especialmente útil en los linfocitos B. Los linfocitos T también pueden tener edición de receptores. Eso es adaptar el TCR. Su TCR lo ajustan para reconocer mejor al antígeno. Y durante ese ajuste para reconocer mejor al antígeno, puede desviarse hacia ajustarse, otra vez valga la redundancia, hacia ajustarse a reconocer un antígeno que no sea propio. Entonces una proteína, por ejemplo, reconoce una proteína X, pero resulta que esa proteína X es mía. Entonces ese linfocito debía entrar en apoptosis porque está reconociendo algo mío. Pero por ajuste de su TCR, o si es un B, por ajuste de su inmunoglobulina, puede variar un poco para reconocer otro antígeno. Si varía para ajustarse a reconocer mejor al antígeno propio, ¿qué sucede? Apoptosis. Pero si al ajustar más bien comienza a reconocer, porque se parece mucho a mi proteína, una proteína de un bicho, eso entonces va a modificación de receptores. O sea, está modificando los receptores, pero los modificó más bien para alejarse de un receptor mío. Ese linfocito va a sobrevivir. Es una modificación de receptores. O si no, vea lo propio y desarrolla linfocitos T reguladores. Esto sucede solo en los linfocitos, repito, de serie 4. Cuando reconoce a un linfocito propio y se va a convertir en una célula T reguladora. Pero si no solamente la tolerancia es a nivel central, también se va realizando a través de la activación de los linfocitos, cuando ya estos son maduros, tolerancia llamada tolerancia periférica. Tolerancia periférica. Esta tolerancia periférica es inducida en linfocitos maduros de tejidos periféricos y la inducción es continua por la presencia de clonas quiescentes autorreactivas que residen en individuos normales. ¿Qué significa eso? Que existe algún linfocito en el órgano periférico que ha reconocido al antígeno y acuérdense que estas van haciendo amplificación clonal y van generando los folículos. Algunos de esos quedan quiescentes, o sea, esos folículos quedan ahí con algún linfocito que ha reconocido y esos son los que van a inducir a esta tolerancia periférica. Esos linfocitos ya son linfocitos maduros, están en órganos periféricos. Y los linfocitos maduros entonces van a reconocer antígenos propios. Ojo que este reconocimiento de antígenos propios será en órganos periféricos. Miren la tremenda diferencia, órganos centrales y órganos periféricos. Y cuando reconocen a los linfocitos propios pueden tener anergia, apoptosis o supresión. Anergia, apoptosis.
apoptosis o supresión. ¿Qué cosa es anergia? Ya dijimos, es el reconocimiento, pero incapacidad de respuesta. Eso es anergia. No responde. Apoptosis, reconocimiento y muerte. Induce su muerte. Y supresión, cuando reconoce, pero algo evita que haya una respuesta. Son células reguladoras. Estas células reguladoras van a evitar que responda el linfocito. Ok, entonces, dos tipos de tolerancia que se induce: la tolerancia central y la tolerancia periférica. La tolerancia central en timo o en médula, según sea T o B, según sea T o B. Intolerancia, inclusive el reconocimiento de los linfocitos T va a ser mucho más importante y representativo que el reconocimiento de los linfocitos B. Ya discutimos en alguna vez en la anterior clase cómo la respuesta T es básica para una respuesta inmune. Necesito una respuesta T para implementar una buena respuesta B. Por eso es que la tolerancia es un mecanismo clave en linfocitos T, porque son estos los primeros que van a responder. Es importante en B para no generar anticuerpos contra algo mío, pero ya saben que eso puede ser controlado por los linfocitos T. Inclusive los reguladores van a controlar a los linfocitos B. Pero si un T falla, si un regulador T, por ejemplo, falla y reconoce a mis propios linfocitos, estoy muerto, porque ahí no hay quien lo regule. Por eso es que es muy importante esta T. En el timo, el timocito va a ser un linfocito T inmaduro, que está desarrollándose en el timo. Por supuesto, expresa su receptor de célula T y MHC o cualquier célula que funcione como un APC que tenga MHC le va a presentar antígenos. Y como tiene su TCR, lo va a reconocer. Lo va a reconocer. Y reconociéndolo, va a tener dos tipos de respuesta. O llamada selección, ¿no? Selección negativa o selección positiva. Selección negativa es que si lo reconoce, va, es difícil decir no reaccionar. Lo que pasa es que va a reaccionar mediante una respuesta no convencional, porque la respuesta convencional es producir citoquinas. Esa es una selección positiva. Se va a seleccionar positivamente, y yo sé que se va a seleccionar positivamente por algunas proteínas que se expresan en la superficie. La más importante es esta, FOXP3. Si expresa FOXP3, ese linfocito T va a reaccionar. Si no expresa FOXP3, entonces va a morir, va a apoptosis. Esa es una selección negativa porque está reconociendo algo propio. Y acá hay algo importante, miren. Cuando nosotros estamos produciendo linfocitos T en timo, o sea, en etapa temprana de desarrollo, es cuando estamos reconociendo a la mayor cantidad de nuestros antígenos. Por eso es que resulta que la selección negativa en timo, en etapas tempranas de desarrollo, implica 98% de los linfocitos T que se maduran en mi timo van a esta vía, a la selección negativa. Eso quiere decir que cuando somos adultos e implementamos nuestra respuesta inmune, sobre todo la T, que es numerosísima, porque incluso la B se va a basar en esta T, es una respuesta que proviene solo del 2% cuando mi timo estaba funcionando. O sea, todo lo que es capaz de ver mi linfocito T mediante sus TCRs, que son 10 a la 8 antígenos de repente, ¿ok? O más, 10 a la 8 o más antígenos diferentes, es lo que puede ver mi linfocito T. Eso es solo el 2% que sobrevivió, porque originalmente en etapa embrionaria mis linfocitos T tenían capacidad de ver mucho más antígenos.
pero el 98% fue eliminado. Claro, porque la mayoría de los antígenos que vio en esta etapa eran antígenos míos. Por eso es que no debería responder. ¿Ok? Si va a una selección positiva, entonces va a reconocer antígenos y entran a los órganos periféricos. Y en los órganos periféricos todavía puede inducirse tolerancia, que es la tolerancia periférica. Una célula presentadora de antígeno puede presentarle y el linfocito puede en órganos periféricos no responder, pero eso ya es tolerancia periférica. O puede ser que este linfocito esté influido por la producción de otros linfocitos, ya sean sustancias o ya sea contacto del mismo linfocito, ¿no? Por ejemplo, una célula reguladora ya hace que este linfocito T o cambia de TH1, TH2, TH17, T regulador, etcétera, o se elimina inclusive, ¿no? O se elimina. Esa es una periférica. En cambio, cuando pasa a médula es un linfocito B. Y acá se va a desarrollar linfocito pro B, linfocito pre-B, linfocito transicional B, transicional B fuera de médula cuando sale a circulación, y acá entra en los órganos periféricos, que va a generar centros germinales para que se desarrollen y a células plasmáticas. Si la regulación es en este nivel central, tolerancia central B o tolerancia periférica B. Entonces, tenemos dos mecanismos, el mecanismo de tolerancia central y el mecanismo de tolerancia periférica. Y estos pueden darse en linfocitos T y en linfocitos B. En los linfocitos T, ¿qué mecanismos tenemos en los linfocitos T? En linfocitos T tenemos tolerancia central y tolerancia periférica. La tolerancia central se va a dar mediante selección positiva o selección negativa. Si se da selección negativa, ahí está la restricción, se generó la tolerancia. Entonces ya yo no voy a tener linfocitos T que reconozcan lo mío, porque fueron a selección negativa, es decir, se murieron. Si se va a selección positiva, entonces me queda la tolerancia periférica, porque los linfocitos T van a pasar después a activarse en los órganos periféricos. Y en los órganos periféricos, la tolerancia se genera en linfocitos T mediante cuatro mecanismos. De lesión clonal, eso es eliminar, o sea, apoptosis en las clonas de los linfocitos T que reconocen ese antígeno, de lesión clonal. Anergia clonal. La anergia clonal es la falta de respuesta de los linfocitos T cuando reconocen el antígeno, pero no hay respuesta. Anergia clonal. Ojo, en órganos periféricos. Ignorancia inmunológica. La ignorancia inmunológica deriva de ignorar. Mi linfocito T lo va a ignorar, o sea, no lo va a ver. No lo va a ver. ¿Cómo no lo puede ver? ¿Cómo el linfocito T no puede ver? Cuando se establece una barrera entre los linfocitos T y la respuesta. Por ejemplo, ¿qué tejido no tiene respuesta? El cerebro. El cerebro. ¿De acuerdo? Es todo un riesgo que yo deje que mi cerebro pueda estar, antígenos de cerebro puedan estar induciendo una respuesta. Sería desastroso, porque entonces mi sistema inmune comenzaría a atacar a mis antígenos de células cerebrales. Yo me puedo dar el lujo de que algún tejido esté susceptible a la respuesta inmune de mi sistema inmunológico, por ejemplo, músculo, parte de células renales, de hígado, etcétera, porque lo repongo. ¿Qué pasa si ataca mi sistema inmune y me destruye algunos
Hepatocitos porque reconoce algunos antígenos de superficie. Bueno, mi hígado va a fabricar hepatocitos, entonces estoy reponiendo. Pero si atacara células encefálicas, no podría reponerlos, ¿no? Sería un desastre. Sería un desastre. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace a ello la naturaleza, ¿no? Ha dejado que mi sistema inmune no vea a mi cerebro. No lo vea. Entonces, no entra. No entra en contacto. Mis linfocitos no pueden verlo. Eso trae ventajas y trae desventajas. Una gran desventaja de eso es que si yo carezco de una respuesta inmune eficiente en ese tejido, algún microorganismo que entre en ese tejido, soné. Porque no tengo respuesta. No hay capacidad de respuesta en ese tejido. Por eso es que las meningitis, cisticercosis, cualquier parásito que entre toxoplasma en el cerebro y no hay prácticamente respuesta. Eso es fatal. La naturaleza, también conocedora de que esto es así, ha creado una barrera hematoencefálica, que es una barrera enorme justamente como mecanismo adicional para evitar que entre cualquier microorganismo en esta zona que es indefensa. Por un lado. Segundo, ha englobado a esa zona en una cáscara dura, el cráneo, una envoltura ósea dura para evitar justamente la entrada. Miren, o sea, un montón de mecanismos, un montón que ha generado mecánicamente y funcionalmente la barrera hematoencefálica para evitar que entre un microorganismo, porque sabe que está protegido porque no tiene una respuesta inmune efectiva. Entonces, esa es una desventaja. Pero ¿cuál es la ventaja de no tener una respuesta inmune eficiente ahí? Es que no necesito estar generando mecanismos complicados de tolerancia. ¿No es cierto? No necesito hacer tolerancia. A esa falta de respuesta ahí, porque mi sistema no ve a ese tejido, se le llama ignorancia inmunológica. Hay una barrera que no deja que entre en contacto. Nunca lo puedo ver a ese antígeno. Esa es la ignorancia inmunológica. Y el cuarto mecanismo son células T reguladoras. O sea que el contacto hay, se ve, pero sin embargo, viendo la célula al antígeno, otra célula está regulando esa respuesta. No deja que haya una respuesta eficiente. Células T reguladoras. Con los cuatro mecanismos. Los linfocitos B también presentan tolerancia central y tolerancia periférica. La tolerancia central, igual, simplemente no lo ve y va a morir. Y en la tolerancia periférica solo tenemos dos mecanismos. La delesión clonal y la anergia clonal. La delesión clonal será la muerte de la clona y la anergia es la falta de respuesta. Tolerancia periférica. En la tolerancia, en los linfocitos B, no tenemos ignorancia inmunológica ni células T reguladoras. Las células T reguladoras, las T supresoras, con CD4+, esas actúan sobre linfocitos T. ¿Ok? Tolerancia central en los linfocitos T. Tolerancia central, no periférica, no esos cuatro mecanismos periféricos, sino tolerancia central. ¿Cómo vemos, cómo conocemos esta tolerancia? ¿Cómo se presenta esta tolerancia central en los linfocitos T? Ausencia de selección positiva, o sea, la selección es negativa. Selección negativa significa que reconoció y esa clona no va más. Reconoce a lo mismo. Célula epitelial de timo, por ejemplo, una célula epitelial de timo, todas las células epiteliales se pueden comportar como APCs. Entonces, en etapa muy temprana del desarrollo embrionario, una célula epitelial de timo presenta un péptido mío, un péptido propio sobre HLA, o sea, sobre MHC.
Y el timocito, que originalmente es CD4 más CD8 más, tiene los dos receptores, TCR lo ve y entra en apoptosis. ¿Qué porcentaje de mis timocitos hacen esta selección negativa? 98%, o sea, casi toda la respuesta de tolerancia central se explica por este mecanismo, originalmente en etapa embrionaria. Solo el 2% de, más o menos el 2% de estos timocitos van a pasar esta etapa y van a tener otro mecanismo. Por ejemplo, presentan selección positiva. Si presentan selección positiva es que hay contacto perfecto, lo está viendo. El APC está presentando el antígeno, el timocito lo ve al antígeno mediante su TCR, lo ve, ¿ok? Pero la interacción es baja, de baja afinidad. O sea, apenas lo reconoce, no es una buena presentación, no es un buen reconocimiento, la avidez es muy baja. Entonces, este timocito va a convertirse en un timocito no reactivo. Se va a generar un timocito, una respuesta, un timocito T4, T8, pero no reacciona. O sea, anérgico, un linfocito anérgico. Selección negativa. La célula presentadora de antígeno en timo lo reconoce, hay una interacción muy alta, pero no hay señales de coestimulación, porque es muy temprano, este no tiene todavía desarrollado los señales de coestimulación. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo? ¿Qué señal de coestimulación? CD28, CD80. CD28, CD80. No se da, entonces, al no haber esta señal de coestimulación, apoptosis, el linfocito te va a morir. Eso es selección negativa. Y si no murió, entonces pasa dentro de ese 2% y el linfocito madura, el linfocito T. Pero este linfocito T de repente todavía puede ser un linfocito T que reconozca antígenos míos. Entonces debo de bloquear la respuesta de este linfocito T ya en órganos periféricos, porque el linfocito T ya maduró, ya se fue. Y entramos en inducción de tolerancia T periférica. Y en esta tolerancia T periférica tenemos 4 mecanismos, ¿no? Tenemos 4 mecanismos para controlar esta tolerancia periférica. Primer mecanismo de lesión o eliminación clonal T, para matar al linfocito T. ¿Cuál es la respuesta normal? La respuesta normal es esta. Presentadora de antígeno, célula T, reconoce el antígeno mediante su TCR, CD4 y hay señal de coestimulación, CD28, CD80. Si hay todo este sistema, entonces la célula T se activa. Esto significa que este antígeno debe ser ajeno, no es mío. Esta es una reacción normal. ¿Qué sucede cuando tengo un antígeno, cuando el APC presenta un antígeno mío? Entonces, además de todo este sistema de reconocimiento, se induce este otro. Porque si este APC ha procesado tempranamente un antígeno mío, entonces se expresa esta molécula, que es un ligando FAS. FAS va a ser una proteína de superficie de la célula T. La célula T va a tener sus FAS, esta proteína de superficie. Lo que no es lo normal, lo frecuente es que la presentadora de antígeno tenga el ligando o el receptor de FAS. Entonces, por más que haya esta célula, si no hay ligando, no hay esta unión FAS receptor de FAS. En este caso, este puede tener FAS, pero si no hay receptor de FAS, entonces no hay esa señal de coestimulación y la respuesta es normal.
Pero si hay esta unión Fas receptor de Fas, en biología cuando vieron apoptosis seguramente les mencionaron Fas. Cuando hay este reconocimiento, Fas es un inductor de apoptosis. Es un inductor de apoptosis. Entonces se activa Fas e induce la apoptosis. Muere la célula. Si sucede esto, entonces el mecanismo es de lesión. De lesión. Por de lesión, en tolerancia periférica a través de Fas se va a destruir. Este es el mecanismo de lesión clonal por eliminación. Fas y el receptor de Fas. Fas y el receptor de Fas. Cuando se unen, entonces los dominios citoplasmáticos en Fas, inducen la unión de, o activan, le llaman, ¿no? Caspasa 8, y esta caspasa 8 induce toda la respuesta al interior de la célula que termina con la destrucción de los ácidos nucleicos, en el núcleo. Esa destrucción de los ácidos nucleicos va a hacer que no se puedan producir las organelas internas en la célula y nucleasas y otras proteasas destruyen incluso mitocondrias, ribosomas, lisosomas en la célula y llevan a apoptosis. Sin que se vea daño en membrana en la célula. Por eso es apoptosis. Un segundo mecanismo en la tolerancia periférica T es la anergia. Anergia. Cuando me da, vayan identificando por favor los mecanismos diferentes cuando se generan. La eliminación o apoptosis se genera por la unión Fas receptor de Fas. Fas receptor de Fas. ¿Qué sucede con la anergia? En la anergia hay reconocimiento, pero el linfocito T es no funcional, o sea, no va a producir las citoquinas que normalmente debiera. La respuesta normal, nuevamente, el reconocimiento del antígeno completo, coestimulación, CD28, CD80, linfocito T activado y comienza a producir citoquinas. Pero ¿qué sucede en la anergia clonal? Se reconoce el antígeno, pero no hay señal de coestimulación. El linfocito T tiene su CD28, sin embargo el APC no expresa CD80. ¿El CD80 se acuerdan cuál es? ¿O qué? ¿Cómo es conocido antes? Porque esto es importante porque este es el mecanismo por el cual funciona cuando este CPA es el linfocito B. ¿Se acuerdan cómo dijimos alguna vez que los linfocitos B son excelentes APCs? Son muy buenos presentadores de antígeno. Por eso es que la unión B-T es indispensable para una buena respuesta B. Eso se hace a través de la unión CD28 a CD80 de este. Pero el CD80 en el linfocito B se llama B7. Se llama B7. Este CD80 de acá, si el APC es un linfocito B, se le llama B7. Entonces es unión B7-CD28. Si hay esa unión B7-CD28, entonces la célula T se vuelve reactiva y va a producir todas las citoquinas, induce a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobulinas. Pero si no hay expresión de B7 acá, no hay unión CD28, perdón, entonces esta célula T no responde. Por más que reconoce, no responde. Si no responde se llama anérgica. Es una célula anérgica. Segundo mecanismo entonces en tolerancia periférica, alergia clonal. La célula dendrítica presenta el antígeno, pero no hay una coestimulación. El linfocito T autorreactivo se vuelve alergia, tolerancia, o sea, no va a reaccionar contra el antígeno porque no tiene señal de coestimulación. La respuesta normal es
cuando el reconocimiento del antígeno se hace a través del presentador de antígeno IMHC y B7-CD28. Este B7 genéricamente es el CD80. Genera señales activadoras, los linfocitos T proliferan, se diferencian. Implica el reconocimiento CD80-CD28 o B7-CD28. Y eso induce proliferación y diferenciación de linfocitos T. Proliferación y diferenciación. Pero en el caso de alergia, existe el reconocimiento del antígeno, TCR, etcétera, pero no hay la respuesta de B7. CD28 en los linfocitos T, pero no hay CD80 en los APCs. Entonces, este debe ser un antígeno propio, reconoce al antígeno propio, pero no hay señal de coestimulación. Entonces, se bloquea la señal y el linfocito se vuelve alérgico. Existe otro mecanismo para la alergia, también es alergia, o sea, dentro del mismo tipo de respuesta, que es el bloqueo. ¿Se acuerdan ustedes de este? Lo mencionamos alguna vez, CTLA4 y el receptor de CTLA4. CTLA4 era un inhibidor. Entonces, cuando encuentra CTLA4 y se une CTLA4 a su receptor, entonces se inhibe la respuesta. Acuérdense que CTLA4 no es una molécula que se expresa frecuentemente en la superficie de los linfocitos. Solamente se induce en algunos casos. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando reconoce a un antígeno propio. Al reconocer un antígeno propio se incrementa CTLA4 y este reconoce por el receptor y se bloquea. Al bloquearse no muere el linfocito, se vuelve anérgico, o sea, no responde, pero no, ojo, CTLA4 no induce apoptosis. No induce apoptosis. La inducción de apoptosis se hace a través de FAS. FAS sí induce apoptosis y muere. CTLA4 no es un inductor de apoptosis. Induce alergia. Ignorancia inmunológica. Los mecanismos de difusión de tolerancia periférica todavía. El tercer mecanismo era la ignorancia inmunológica. La respuesta normal, otra vez lo mismo, reconocimiento del antígeno CD80, CD28 y la respuesta T activada, el linfocito T activado. En ignorancia inmunológica, ¿qué sucede? Existe una barrera anatómica funcional. O sea que APC puede estar completamente provisto de todas las moléculas para la respuesta. El linfocito T también lo está. Tiene su TCR, CD4, este tiene su MHC, CD80, CD28, pero hay un impedimento anatómico, hay una barrera. Les dije el caso de cerebro con respuesta inmune. Otro caso, ojo tampoco tiene respuesta. Entonces, ojo, no hay, al globo ocular no puede haber nada porque no hay una barrera anatómica que no deja que los linfocitos entren al globo ocular. Eso es ignorancia inmunológica. Mecanismo de inducción de tolerancia de células periféricas, las células T reguladoras, el cuarto mecanismo, ¿ok? El cuarto mecanismo en tolerancia periférica T. La respuesta normal, otra vez, todo el sistema, coestimulación, célula T activada. Pero ¿qué pasa cuando se regula esta respuesta? Existe, por ejemplo, todo el reconocimiento, la señal de coestimulación, pero hay una célula T reguladora, esta célula T reguladora. Y esta célula T reguladora va a producir citoquinas que van a interactuar con el linfocito T reactivo. Por ejemplo, IL-10 y TGF-beta son los más importantes. Interleuquina 10
acuérdense, es un enorme inhibidor de esta respuesta T, pero a la vez activa ¿qué cosa? Y IL-10, la célula T reguladora, digo, se produce IL-10 que bloquea la respuesta T, pero es un activador potente de TH2, ¿sí? De TH2, así es, en efecto, induce una respuesta TH2, y la respuesta TH2 está acompañada de ¿qué? Linfocitos B, es un gran inductor de la respuesta B. Bloquea T y respuesta B. Eso es importantísimo porque ya alguna vez discutí también con ustedes cómo estas casi son respuestas excluyentes una de la otra. Si se monta una respuesta, la otra disminuye. Si se monta esta en importancia, esta otra comienza a bajar. Clínicamente esto es bien importante porque a la hora de ver algunos sujetos que estén, por ejemplo, poliinfectados, es importante ver qué tipo de respuesta inmune está mostrando para saber qué busco. Les conté, creo, alguna vez anécdotas de gente que viene de la selva, que vienen poliinfectados, como los traes, vienen poliinfectados. Pero uno puede ver fácilmente o distinguir, dependiendo de la respuesta que está mostrando, qué cosa puede buscar y qué no. Porque, por ejemplo, me viene un niño medio desnutrido, con una pancita enorme, lo que me hace pensar que hay un montón de parásitos. Le busco, le encuentro parásitos. El muchacho está desnutrido, viene de una área muy contaminada, está poliparasitado y sin embargo no tiene tuberculosis y no debo de buscarle tuberculosis. ¿Por qué? Porque las respuestas son excluyentes. Son excluyentes. Si tiene parasitosis, entonces está produciendo un montón seguramente de anticuerpos. Entonces debe tener una respuesta TH2 alta. Y la TH2 alta está acompañada de B, de una respuesta B. Miren cómo se regula eso. Se regula mediante, no TGF-beta mayormente, mediante IL-10. IL-10 es el estimulador en la linfocitos B, producción de anticuerpos. Otro sistema de regulación es TGF-beta. TGF-beta es Transforming Growth Factor, factor de transformación celular. El factor de transformación celular no se conoce mucho todavía la acción de este TGF-beta, pero lo que hace es bloquear a la célula T, no dejar que se active, no activación. El otro mecanismo es cuando el CD80 se une a un ligando diferente a CD28. Esta célula T va a tener también CD28 y va a tener otros como este CD152. CD152, aunque se une con menos afinidad que CD28 a CD80, sin embargo se puede unir. Si se une CD28, entonces no, la activación se va a dar, CD28, la activación se va a dar, si es que no hay no hay por supuesto este regulador. Pero si se une CD152, entonces no hay activación. ¿De qué va a depender de que se una CD152 o CD28? Mucho depende de la proporción que tenga en su superficie CD152, CD28. Si tiene mucho más CD28 que CD152, entonces puede proceder la activación de esta manera. Pero si hay mucho más CD152 que CD28, más bien hay supresión. Cuando una célula T expresa mucho más CD152 que CD28, es una T supresora, una T reguladora. Una T reguladora. Ahora es preferente llamarle reguladora. Hasta los textos de ediciones de hace 4 o 5 años lo van a encontrar como el nombre de célula T supresora, porque suprimía la respuesta. Pero sabemos que no es solamente supresión, hay un montón de respuestas más asociadas. Entonces es una célula T reguladora.
Dependiendo de la cantidad entonces de CD152 o CD28, vamos a tener dos tipos de respuestas diferentes. Supresión de linfocitos T reguladores, su grupo de linfocitos es lo mismo, ¿no? Es un linfocito T regulador que puede producir IL-10 o TGF-beta, IL-10 o TGF-beta. Y estos bloquean la célula presentadora de antígeno y lógicamente es uno de los mecanismos de generación de tolerancia. Estos cuatro tipos de tolerancia periférica que presentan los linfocitos T me pueden producir diferentes cosas que puedo ver yo al final. Por ejemplo, la tolerancia periférica B, insuficiente señal al péptido propio, insuficiente señal, ignorancia. Por ejemplo, ausencia de señal coestimuladora, esto es CD28 que no tiene unión AB7, anergia. Cambio de perfil de citoquinas, esto es el equilibrio TH1, TH2, TH17, desviación inmune. Lógicamente, si yo tengo por ejemplo, frente a tuberculosis, necesito una respuesta TH1, pero si se cambia a una respuesta TH2, entonces no voy a responder frente a tuberculosis. Total, es una respuesta de tolerancia. Interacción FAS, receptor, apoptosis, esto me lleva a apoptosis. Supresión por contacto directo, linfocitos T reguladores, y recombinación periférica, revisión periférica del TCR. Esto de acá lo mencioné como un rearreglo del TCR. Entonces tenemos todo lo que podemos observar en los linfocitos T debido a estos cuatro mecanismos de regulación periférica en linfocitos T. ¿Y qué sucede con los linfocitos T? En los linfocitos T, lo que acabamos de ver en linfocitos T es lo más importante para tolerancia. Los linfocitos B son como una respuesta secundaria después de la inducción de tolerancia en linfocitos T, pero igual se da en linfocitos B. Tenemos dos tipos, selección, primero tolerancia central. En linfocitos B también tenemos regulación mediante tolerancia central y tolerancia periférica. En tolerancia central, selección negativa y edición del receptor. Selección negativa y edición del receptor. Selección negativa, que se manifiesta mediante dos mecanismos, apoptosis y anergia. Apoptosis y anergia. La apoptosis, cuando el antígeno propio está en concentraciones muy elevadas, entonces entra en apoptosis. Miren que estoy hablando de central, o sea, es cuando los linfocitos B están recién madurando. Por eso es que las concentraciones altas, esto vale la pena también diferenciarlo. Cuando yo quiero una buena respuesta de un linfocitos B para producción de anticuerpos, me conviene tener una concentración de antígenos elevada, de antígenos, no autoantígenos, una concentración de antígeno elevada. Entonces tengo una buena producción de anticuerpos. Pero es que esos son linfocitos B ya maduros, ¿ok? Esos ya están en órganos periféricos, ahí necesito una concentración alta. Pero si la concentración alta es en médula, entonces mis linfocitos B no son maduros. Si la concentración de antígeno es muy alta, entonces lo lógico es pensar que ese antígeno es mío, porque es en médula. Todavía el linfocito B no es maduro. Por eso es que la concentración alta de antígenos, que deben ser autoantígenos, inducen apoptosis en una etapa temprana del desarrollo de los linfocitos B. Y cuando las concentraciones de autoantígenos son bajas, entonces es como si mi linfocito B entonces no puedo tolerar
que trabajes el linfocito B. Entonces se van a anergia. Anergia es, lo mantengo al linfocito B, pero que no responde. En central. Y el otro mecanismo de regulación en médula ósea es la edición del receptor. Miren entonces, en tolerancia central para linfocitos B tengo dos mecanismos: selección negativa y edición del receptor. La selección negativa que me puede conducir a apoptosis o a anergia. ¿De qué depende? De la concentración del antígeno. Concentración muy alta, apoptosis. Concentración baja, anergia. Y la otra es la edición del receptor. La edición del receptor es el cambiar por ajuste del receptor, cambiar el reconocimiento al antígeno. Se reemplaza el receptor autorreactivo por otro. Lógicamente, si este otro, por más que se parezca al autoantígeno, es un antígeno extraño, entonces el linfocito sigue viviendo. Esos son reordenamientos secundarios debido a mutaciones. Mutaciones en los genes BDJ, en los genes BDJ. Tolerancia central, entonces, B, selección negativa de células B en médula ósea. Una molécula propia, multivalente, miren, o sea, reconoce un montón de zonas diferentes de la molécula propia, no de antígenos, pero de la molécula, un montón de antígenos diferentes se reconocen. Por eso es más importante, mientras más multivalente es, la selección es más fuerte, en mayor intensidad. Reconocimiento de varios sitios en la molécula propia de lesión plural. Entonces, apoptosis. En médula, molécula propia, generalmente soluble, y si es soluble, entonces será un antígeno no tímico, independiente de timo, no T. O sea, esto es muy importante para las moléculas nuestras no proteicas. Moléculas nuestras no proteicas, lípidos, polisacáridos, etc. Se reconocen y migra a la periferia y célula anérgica, no responde. Esto lo puedo explicar también con algo que ya conocemos, que cuando es una molécula que no tiene parte proteica, entonces no lo puede presentar nadie y por tanto no hay una colaboración BT. ¿Se acuerdan que la colaboración BT es indispensable para poder implementar una respuesta de este tipo, sobre todo pues, en antígenos proteicos o antígenos dependientes de T, célula B anérgica? Y cuando no hay reacción a lo propio, lógicamente es porque el linfocito B no reconoce nada mío. O sea, estas inmunoglobulinas no son inmunoglobulinas contra algo mío. Lógicamente no hay. Una célula B madura normal va a reconocer cualquier otra cosa menos central. Mecanismo de inducción de tolerancia periférica en células B. Periférica en células B, solo dos: de lesión y anergia clonal. Para antígenos comunes, falta de ayuda de los linfocitos CD4, anergia. ¿Qué significa esto? Que los antígenos no son antígenos proteicos, entonces no son presentados no entran en el linfocito B. El linfocito B no puede presentar nada que no sea proteico, entonces no hay unión linfocito B, linfocito T. Anergia tras exposición a antígenos solubles, ¿no? Y la de lesión es la muerte, la apoptosis. Para antígenos T independientes, no sabemos si es apoptosis o no. No se ha podido ver en antígenos independientes. Sin embargo, para antígenos independientes hay anergia, eso sí es seguro, o sea, cuando no es expuesto. Pero la apoptosis se le pone acá le han puesto entre
porque no se sabe, podría ser. Anergia hay, apoptosis no sabemos. Autoinmunidad, les dije que autoinmunidad no la vamos a tratar ahora porque van a tener clínica para autoinmunidad y solamente la definimos. La autoinmunidad es pérdida de tolerancia inmunológica. Todos los mecanismos que acabamos de ver son inducción de tolerancia. Pero cuando por algún mecanismo, por alguna razón, esos mecanismos de inducción de tolerancia se malogran y no funcionan, le llamamos autoinmunidad. Cuando la autoinmunidad se da en etapas tempranas de vida, generalmente está asociada a mecanismos de tolerancia central. Generalmente la enfermedad es letal y entonces no hay, la muerte es muy temprana. Cuando la autoinmunidad, cuando la pérdida de tolerancia se da sobre mecanismos periféricos de tolerancia, eso sí se puede dar en etapas avanzadas, entonces en individuos adultos, y ahí es donde generalmente se realizan las enfermedades o se desarrollan las enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es la principal de ellas? Lupus es la más abundante, la más preocupante. El lupus tiene una respuesta autoinmune. Lógicamente hay un montón y se debe a diversos tipos. Por eso hay enfermedades autoinmunes de tipo 1, 2, 3 y 4, dependiendo de dónde sea la falla, ¿no? El complejo anticuerpo, dependiendo. Profe, ¿y la leucemia? Sí. También es, profe. ¿Y la leucemia? La Leucemia. La leucemia no es autoinmune, la leucemia es la pérdida de control en la generación de los linfocitos. Entonces es la proliferación de linfocitos. Pero no vendría a ser también Pero normalmente no vendría a generar también una pérdida de inmunidad. Entonces, eso es tolerancia. Ahora basta, ¿no? No, ahora Pero para poder generar una respuesta frente a un antígeno, el sistema que monta la respuesta, o sea, el sistema inmune, nuestras células, nuestros tejidos, tienen que reconocer a ese antígeno. Y al reconocerlo, hacen mecanismos que responden. Eso es la respuesta inmune. Pero para responder conociendo, yo necesito que responda frente a eso que conoce como extraño. Como extraño, ¿de acuerdo? Un antígeno extraño a mí tiene que entrar y tiene que ser reconocido por mi organismo y responder frente a eso. La gran pregunta es, ¿y cómo sabe que es extraño? ¿No? ¿Y cómo sabe que es extraño? Si decimos cómo sabe que es extraño, es porque previamente ha debido de conocer lo mío. Tuvo que haber conocido lo mío para saber, una vez que yo tengo un repertorio de lo que es mío, entonces todo lo que entre después y que no lo haya conocido antes será extraño. Y frente a eso respondo. ¿Ok? Entonces, mi organismo debe tener mecanismos para suprimir la respuesta cuando sabe que es mío. Porque el linfocito B o el linfocito T, la hora que reconoce algo, le presentan algo, el linfocito tiene una sola forma de responder, o citoquinas o anticuerpos. ¿De acuerdo? Eso va a ser la respuesta del linfocito. Pero ¿cómo hago que no responda frente a algo? lo regula. Hay varios mecanismos. La regulación es un mecanismo, ¿no? La regulación es un mecanismo. Entonces, tengo que reconocer. Lo que quiero, la idea central es que se tiene que reconocer lo nuestro también. Se tiene que reconocer. ¿Cómo definimos tolerancia inmunológica? Tolerancia. Ya definimos cómo es respuesta. Tolerancia es la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno, ya sea propio o extraño.
si es que mi organismo, miren lo que dice, es la incapacidad de producir una respuesta, no es la incapacidad de reconocer, no, sí lo voy a reconocer, los antígenos sí los voy a reconocer, pero reconocidos no puedo montar respuesta, no produce nada. A eso así lo definimos en la tolerancia, la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno. Respuesta específica porque la tolerancia va a estar definida en la respuesta inmune adaptativa, en la respuesta inmune adaptativa. Entonces, incapacidad de responder frente a un antígeno. Y ojo que este antígeno puede ser propio o extraño. Generalmente se le dice autotolerancia cuando la incapacidad de responder es frente a un antígeno propio, autotolerancia. Pero se puede inducir una tolerancia. Un ratito sobre tolerancia inmunológica. Acá dice tolerancia y autoinmunidad, pero autoinmunidad solamente la vamos a entender como la pérdida de la tolerancia. La autoinmunidad va a ser la pérdida de la tolerancia. Al final, después de discutir tolerancia, discutir un poquito de autoinmunidad. Ahí hay el de autoinmunidad, pero no son muy genéricos porque ustedes van a tener clases para autoinmunidad después, relacionadas con la clínica. Entonces nos vamos a centrar más en tolerancia. No mucho molecular, entonces vamos a hacer bastante suave. Tolerancia inmunológica. ¿Qué cosa es tolerancia? Respuesta inmune. Poder generar, respuesta inmune, poder generar una respuesta contra diversos organismos, microorganismos. Pero, ¿microorganismos? No, microorganismos extraños. Microorganismos extraños. ¿Por qué microorganismos? Antígenos, no necesariamente microorganismos, antígenos, porque pueden no ser de un microorganismo. Antígenos. Entonces la respuesta inmune es la capacidad de generar una respuesta frente a un antígeno. Capacidad de generar una respuesta frente a un antígeno. Frente a un antígeno extraño. Si en etapas muy tempranas del desarrollo inmunológico exponemos al sistema inmune a un antígeno extraño, o sea, por ejemplo, en etapa embrionaria, en un organismo, en un ratón, en un roedor, en etapa embrionaria, le vamos inyectando poco a poco un antígeno extraño, después puede ser de un bicho, y después cuando el ratón, el animal, es adulto, no va a responder frente a ese antígeno, porque lo considera como propio. Los trasplantes también. Depende de qué trasplante. Trasplante de médula, por ejemplo. En el trasplante de médula sí. ¿Por qué? Porque las células que estoy trasplantando están en desarrollo recién. Pero si es un trasplante de un tejido maduro, no es tolerancia. Induzco una tolerancia, se llama tolerancia periférica, lo vamos a ver en un momento. Es otro sistema. Pero si es que hay un trasplante de médula, acuérdense que la médula esté metiendo células madres, células no diferenciadas. Ahí estoy generando tolerancia. Ok. Entonces, cuando no hay respuesta frente a un antígeno propio o extraño, le llamamos tolerancia. ¿Y cómo genero esa tolerancia? ¿Cómo se genera la tolerancia? Por contacto previo con dicho antígeno. Cuando se dice por contacto previo, quiere decir que tiene que reconocerlo, tiene que haberlo visto para generar tolerancia. Si nunca lo ha visto, no puede generar tolerancia. La autotolerancia es el concepto más importante inmunológicamente de la tolerancia. Repito, la tolerancia se puede generar contra un antígeno mío o contra un antígeno extraño.
Pero lógicamente lo que más me interesa es la autotolerancia, o sea, no reaccionar contra lo mío. Porque si no reacciono contra lo extraño, más bien eso me va a generar enfermedad, es su patología. Porque la respuesta normal es que mi organismo reaccione. Entonces la autotolerancia es establecida cuando los linfocitos entran en contacto con antígenos propios durante su desarrollo. Los linfocitos o células que están constantemente en desarrollo se están primero originando en hematopoiesis, después se maduran. ¿En dónde se maduran? Timo los T, médula los B, y después salen a trabajar. Salen a trabajar y van, después de la maduración, generan, se maduran y se activan. La activación es el siguiente proceso. ¿Dónde se activan? En órganos linfoides periféricos. En órganos linfoides periféricos. Vaso, ganglios, etc. Ahí ven al antígeno y ahí se comienzan a activar. Y después de activarse se convierten en efectores hasta que van a morir o van a memoria. En efectores y luego muerte o memoria. Todo esto se llama desarrollo. Durante todo este desarrollo de los linfocitos es que tiene que desarrollarse esta tolerancia. La respuesta inmunitaria normal, entonces, es cuando el linfocito reconoce al microorganismo que tiene un montón de antígenos, entra en contacto con el antígeno, y la respuesta normal es proliferación y diferenciación.